Breve historia de las empresas. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos se reunían y compartían sus bienes, beneficiando de este modo a todo el clan o todo el núcleo familiar. Los excedentes de comida o excedentes de ropa o herramientas podían ser intercambiadas entre los pueblos. De este modo se crea un antecedente del comercio. La finalidad de este tipo de acuerdos comerciales se basaba en satisfacer las necesidades de todas las personas, de modo de que todos los individuos salían beneficiados de cada acuerdo. Nadie perdía y todos ganaban. Con la aparición de los comerciantes, cada familia especializada intercambiaba con otra familia sus productos, lo que forzosamente introdujo en el mundo lo que se fue a llamar la moneda. Agilizaba enormemente los cálculos para realizar los trueques. Está claro que estas familias especializadas terminaban por ser el antecedente de la empresa. Poco después implantaría el hecho de fijar nuevos trabajadores y enseñarles el oficio que puede ver el origen de las empresas tiene inicio muy natural. Desde la prehistoria, el hombre ha intentado crear procesos que aceleren la producción de productos y bienes para hacer su vida más confortable. Las primeras civilizaciones como los sumerios en Mesopotamia fueron de las primeras comunidades de crear algo muy parecido de una empresa, con la aparición de la agricultura. Los sumerios desarrollaron sistemas de administración, tecnologías e intercambios con lo cual crearon las empresas. Estas empresas no tenían un orden como las empresas actuales, pero de allí salieron las bases para crear las empresas de hoy en día. Así como hay gerentes, en su época los gerentes eran los reyes y estos eran los que decían que los aldeanos deberían trabajar las tierras. Los sumerios fueron la primera civilización y estos aportaron grandes ideas para las civilizaciones venideras. En el antiguo Egipto, cultura basada principalmente en la agricultura, los egipcios sembraban algunos granos de los cuales sacaban pan y cerveza. Esto hizo que se empezaran a crear las primeras empresas, ya que vendían estos alimentos al pueblo y con lo sobrante del consumo interno del imperio se hacían intercambios con otros pueblos. En Egipto también se fomentó la minería y la construcción, ya que los faraones, como dirigentes del reino, querían dejar una huella plasmada en la tierra. Con la construcción de las pirámides, los escultores y los herreros se complementaban de tal forma que aparecía una empresa, es decir, los herreros creaban y mantenían afilados los cinceles para tallar las piedras y esculpidores tallaban las piedras para darle su forma y así crear las esculturas que hoy podemos apreciar. Podríamos considerar que el inicio de lo que hoy en día entendemos como empresa se encuentra en los pequeños artesanos que a lo largo de los siglos se habían ocupado de confeccionar desde zapatos a cucharas, espadas o jarrones. La historia de las empresas puede dividirse en 6 etapas. Artesanal. Va desde la antigüedad hasta cerca de 1780, cuando se inicia la revolución industrial. En esta etapa el régimen productivo se basa en los talleres de los artesanos y en la mano de obra intensiva y no calificada, empleada en la agricultura. Predominan los pequeños talleres y las granjas, que utilizan el trabajo de los esclavos y emplean herramientas rudimentarias. Todavía quedan algunos vestigios del feudalismo y el sistema comercial se basa en el intercambio local. Transición del artesanado a la industrialización. Corresponde a la primera revolución industrial, de 1780 a 1860. Es la etapa de la industrialización naciente, de la mecanización de los talleres y de la agricultura. Los dos elementos representativos son el carbón, la nueva fuente básica de la energía, y el hierro, el material básico que adquiere enorme importancia en el desarrollo de los países. En esta etapa ocurre una creciente mecanización de los talleres con el surgimiento de la máquina de hilar en 1767, el telar hidráulico en 1769 y el telar mecánico en 1785, y de la agricultura, aparición de la desmotadora de algodón en 1792, gracias a la máquina de vapor y la aplicación de la fuerza motriz del vapor a la producción. En ese momento nace el sistema fabril. Los talleres mecanizados se convierten lentamente en fábricas dotadas de enormes y pesadas máquinas que sustituyen la actividad muscular humana. Los transportes toman un impulso vigoroso con la navegación de vapor.
1807, la invención de la locomotora de vapor y el surgimiento de las primeras vías férreas de gran extensión. A partir de 1813, las comunicaciones avanzan después de la invención del telégrafo electrónico en 1835 y el sello postal 1840. Desarrollo industrial. Corresponde a la segunda revolución industrial entre 1860 y 1914. Los dos grandes componentes de esta etapa son el acero, el nuevo material básico cuyo proceso de fabricación se desarrolló a partir del 1856, y la electricidad. Se reemplaza el hierro por el acero como material industrial y el vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuentes principales de energía. Se desarrolla la maquinaria con la aparición del motor de explosión y el motor eléctrico en 1873. La ciencia y los avances tecnológicos ejercen un dominio creciente en la naciente industria. Se produce transformaciones radicales en los medios de transporte con el surgimiento del automóvil en 1880 y el avión en 1906, y en las comunicaciones, invención del telégrafo inalámbrico, el teléfono en 1876 y el cinematógrafo. Gigantismo industrial. Etapa situada entre las dos guerras mundiales entre 1914 y 1945, en las cuales se utilizan organización y tecnología avanzada con fines bélicos. En esta etapa se produce la Gran Depresión Económica de 1929 y la crisis mundial que originó. En este periodo las empresas alcanzan tamaños enormes y realizan operaciones internacionales y multinacionales. Predominan las aplicaciones técnicos, científicas y se enfatizan en materias petroquímicas. Se intensifican los transportes, navegación de gran calado, vías férreas y carreteras, perfeccionamiento del automóvil y el avión. Las comunicaciones se amplían y ganan rapidez con la radio y la televisión. El mundo se vuelve todavía más pequeño y complejo. Moderna. Es la etapa más reciente que va desde 1945 posguerra hasta 1980. Se fabrican nuevos materiales sintéticos básicos, plásticos, aluminio, fibra, textiles sintéticas, hormigón, y se utilizan nuevas fuentes de energía nuclear y solar. No obstante, el petróleo y la electricidad mantienen su predominio. Aparecen nuevas tecnologías, el circuito integrado, el transistor, el silicio. Se permiten desarrollar las nuevas maravillas de nuestra época: televisión de colores, el sonido de alta definición, el computador, la calculadora electrónica, la comunicación telefónica. Estos inventos son consecuencia de un invento mayor. Son inventados, creados, proyectados y construidos en el interior de las empresas. Es la época en que junto a las empresas multinacionales surgen empresas nacionales de gran tamaño y una amplia variedad de empresas medianas y pequeñas, entre las que se encuentran las microempresas y las miniempresas. La automatización y la computación aparecen en muchas de estas empresas, aumentando en gran medida sus recursos. Globalización. Etapa posterior a 1980. En esta fase, el ambiente externo se caracteriza por la complejidad y variabilidad de las empresas. En esta etapa, las empresas afrontan aguda competencia, dificultades para comprender las reacciones del mercado y las acciones de los competidores. Administrar y ejecutar las tareas como se hizo siempre no proporcionará los resultados adecuados, pues todo ha cambiado, incluida la administración. Esta etapa se halla asignada por la tercera revolución industrial, la revolución del computador, en la que no solo se sustituye el músculo humano por la máquina, sino también el cerebro humano por la máquina electrónica.